Te dijeron que tienes el azúcar alta y que eso es genético y que no puedes hacer nada. Nadie te explicó eso, cómo empezó, cómo se detiene, qué exámenes tienes que pedir, cómo te puedes dar cuenta a tiempo para no terminar con esta complicación. Porque quiero que me oigas. Préstame atención a esto que te voy a decir. Nadie debería tener diabetes, especialmente diabetes tipo 2, que es la que más hay en el mundo y no debería existir. Hoy te voy a mostrar con ciencia práctica, cero humo, sin mentiras, cómo realmente se origina la diabetes y por qué empieza desde muchos años antes. El hecho que a ti te la diagnostiquen a los 50 no quiere decir que te empezó 15 días antes, porque la gente dice, "Ay, doctor, pero yo no tenía nada de eso". Claro que sí. Te quiero contar qué tipos de diabetes hay, dónde puede encajar la que tú tienes, cuáles son las señales tempranas que nadie mira, cuáles son los exámenes que debes pedir, con los que puedes ir mirando con tu médico, cómo podemos hacer un plan claro, humano, que tú puedas entender para prevenir, para revertir, para manejar, para darle todo a lo que tiene que ver. Nos vamos a enfocar en la diabetes tipo 2. Es que cuando esta es la que hay en el 95% es lo que vamos a hacer. Por eso quédate hasta el final. Te voy a dar una lista de exámenes que tú puedas llevar con tu médico. Cuáles son esos hábitos que van a cambiar tu vida, que van a cambiar la curva de la glicemia, que van a cambiar la curva de la insulina, que van a cambiar todos los parámetros que están mostrando que tu cuerpo está enfermo. Mira, yo llevo años dedicándome a esto. Al principio, cuando yo empecé a hacer esto, que yo decía que la diabetes era reversible, decían, ¿qué va, charlatán? Eso es mentira, vendedor de humo. Hoy, todas las asociaciones médicas en el mundo muestran y dicen y utilizan el término que la diabetes entra en remisión. Dicen que es que en remisión porque es que cualquiera puede volver a ser diabético. Pues obvio, cualquiera puede volver a ser diabético. Así como tú y yo en cualquier momento nos podemos volver diabéticos. Pero lo que yo te quiero contar es que esto es reversible. Entonces, ¿qué es realmente la diabetes? Es una condición que desafortunadamente la llamamos es por la consecuencia. Es como si la gotera en el techo la llamáramos piso mojado. Y uno dice piso mojado y nos ponemos a trapear el piso todo el tiempo. Y no nos damos cuenta que es que tenemos es una gotera en el techo. Entonces, la llamamos diabetes porque fue, digamos, como el hallazgo que se vio inicialmente hace muchísimos años, que era cuando estaba la glucosa elevada en sangre. ¿Pero por qué? Porque la insulina, que es la llave que mete a la glucosa dentro de la célula, no funciona bien por algún motivo. Entonces ahí es donde está el tipo, es entender desde la insulina qué es lo que pasa. Entonces diabetes tipo 1 es una condición autoinmune, es menos del 5% de la diabetes, donde el páncreas deja de producir insulina. Entonces uno necesita la insulina para vivir si es necesaria. Entonces las personas que tienen diabetes tipo 1 rara vez, porque digamos que es muy raro que se pueda revertir porque el páncreas se daña. Requieren insulina de por vida. ¿Para qué? Para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula. ¿Listo? Bien. Entonces diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2, que es más del 90-95% de los casos, se genera por resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina más un páncreas que termina estando agotado. Entonces esta es donde vamos a trabajar. Esta es la que es altamente prevenible, es reversible en la mayoría de los casos, especialmente tempranos. Ya cuando el páncreas está completamente agotado, dañado, es muy difícil. También existe la diabetes gestacional, también existe las diabetes secundarias a fármacos. Pero entonces necesito que me entiendas una cosa, y es que la glucosa alta es una consecuencia. Eso es un síntoma. La base de la enfermedad es la resistencia a la insulina. Pero yo quiero es que tú entiendas es cómo se origina esto y de dónde empieza la resistencia a la insulina. Entonces piensa que tu metabolismo es como una autopista. ¿Sí? Es como una autopista que a la larga lo que va es a tener un montón de vehículos que se van a estar transportando. Dejémoslo hasta ahí. Entonces tú tienes como primera manifestación una alimentación crónica desde la infancia, desde que llegamos a este planeta y nos empiezan a dar un montón de carbohidratos refinados, ultraprocesados, bebidas azucaradas, dulces por todos lados, dulces en el colegio, dulces en el premio, dulces en la abuelita, dulces en la tía, dulces por todos lados, y eso empieza a marcar un patrón de necesidad por estar consumiendo cada vez más azúcar, de cambio de la percepción del sabor. Y a eso le sumamos que vivimos todo el día acostados, echados, ya las clases de educación física en los colegios son opcionales, ya nadie hace deporte, los músculos de los órganos que más almacenan porque más necesitan glucosa se empiezan a volver cada vez más chiquitos, y eso lo combinamos con un sueño pobre, con estrés crónico, con el cortisol elevado que nos sigue elevando mucho más la glucosa, que nos genera mucho más sensación de hambre, y eso lo combinamos con
con que la gente desde que nace, por el parto por cesárea, por la falta de leche materna, por el exceso de leches de fórmula, por la falta de fibra, empiezan a tener alteración en la microbiota y genera disbiosis, que genera inflamación silenciosa, aumento en la permeabilidad, y todo esto empieza a generar resistencia a la insulina. Todo esto empieza a hacer que cuando la llave va a entrar en la cerradura, que es la insulina que va a coger el receptor en la célula para abrirlo, para que la glucosa pueda entrar, no entra. O el otro mecanismo, que es el mecanismo de glucotoxicidad, de cómo la glucosa se comporta como un factor tóxico. Y uno dice, ¿factor tóxico? Sí. ¿Cómo la glucosa se comporta como un factor tóxico? Y esto es porque la célula ya está tan llena que no tiene cómo almacenar más, y lo único que empieza a generar es a exportar, porque las células, especialmente los órganos que tienen la capacidad de almacenar, como el hígado, como el músculo, cuando ya no pueden almacenar más glucosa, lo único que pueden hacer es exportarlo en forma de grasa. Es lo único que pueden hacer, y por eso empezamos a aumentar de peso. Entonces, cuando yo tengo receptores, llaves inflamadas donde llega la insulina a actuar y no la deja actuar, y otros órganos que ya están hasta acá completamente inundados, pues ¿qué empieza a pasar? Que se me empieza a acumular todo. Esa autopista empieza a generar tráfico y tráfico y tráfico y tráfico y tráfico y tráfico. ¿Y cómo se manifiesta el tráfico? Pues la glucosa elevada en la sangre. Y a eso sumémosle que tenemos déficit en el consumo de proteína y más pérdida de masa muscular, o sea, menos tanques para guardar glucosa, y el hígado se empieza a llenar de grasa por el exceso de glucosa, por el exceso de fructosa, y empieza a generar más inflamación y triglicéridos altos. Y todo esto, metámoslo así como en un vasito, revolvemos y lo revolvemos años y años y años y años. Tiempo después, ¿qué tenemos? ¡Pum! Glucosa elevada en sangre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a ti no te da diabetes de la noche a la mañana. Yo fui gestando mi diabetes poco a poco, pero yo no te estoy echando la culpa. Te estoy diciendo es que nadie te dijo esto. La construiste sin saberlo. No es culpa, es un tema de un entorno biológico, de un ambiente que fue propenso para ti para generar diabetes. Y esto se puede cambiar. Entonces, ¿cuáles son los factores que arrancan desde la infancia? Ya te lo decía. Todos los ultraprocesados tempranos, la falta de juego activo, los antibióticos a repetición, porque es que me dio otitis, porque es que me dio laringitis, porque es que me dio amigdalitis, empezar a tener sueño deficiente, las pantallas nocturnas, empieza a mandar un mensaje inadecuado a mi reloj biológico, todos los tóxicos, los químicos, todos los residuos de las cosas que utilizamos en la casa para limpiar. Entonces yo empiezo con la vida, empiezo a tener hambre cada 2 o 3 horas, ganas de estar todo el tiempo comiendo o ganas de dulce después de la comida. Empiezo a tener como ese sueñito así después del almuerzo. Empiezo a aumentar de peso, a tener como esa grasa como terca, triglicéridos altos. Y yo dije, pero esto tan raro. Empieza así en la vida poco a poco. Empieza a subir la presión arterial poco a poco. Empieza a subir el ácido úrico poco a poco. Nadie me mide la insulina porque todavía hay mucha gente que dice, no, es que eso de medir la insulina, eso es un invento de Jaramillo. Eso no hay que medirla. Cuando te ves aquí, ya era momento de actuar hace muchos años. Antes de tener un diagnóstico que te digan, Carlos, tienes diabetes. Entonces, ¿uno qué puede hacer para darse cuenta tiempo antes? Y es que yo puedo empezar a darme cuenta de detectar desde mucho tiempo antes qué es lo que está pasando. Yo puedo pedir glucosa en ayuno y una curva después de comer. Yo puedo pedir insulina en ayuno y una curva después de comer. Yo puedo hacer un cálculo que se llama el índice OMA, que lo puedo hacer a partir de estos exámenes que tengo. Yo puedo hacer una hemoglobina glicosilada para mirar cómo está el promedio de mi glicemia en los últimos 3 meses. Yo puedo pedir un perfil lipídico especialmente para mirar los triglicéridos. Triglicéridos que estén por encima de 100. Ya me empiezan a decir como, por encima de 150. Eso es un campanazo con toda. Yo los tengo que tener por debajo de 100 siempre. Yo tengo que mirar cómo está la relación entre los triglicéridos y el HDL. También tener el ácido úrico elevado. Mucha gente piensa que es que el ácido úrico es solamente un tema de generar gota, y no, nada, eso no es lo único que eleva el ácido úrico. Valores elevados crónicos de glucosa pueden ser indicativos. Las famosas transaminasas AST y ALT pueden ser también sospechosas de que yo pueda tener hígado graso sin saberlo, y si tengo hígado graso es porque tengo niveles de glucosa dando vueltas desde hace rato
por todos lados. Hay que hacerlo. La insulina hay que medirla. La insulina se puede elevar desde 3 a 5 años antes de que se manifieste en la glucosa. Vuelvo y te digo, es que la glucosa elevada es una consecuencia, no es la causa. Puedo medir vitamina D, puedo medir ferritina, puedo medir vitamina B12. Pídele a tu médico estos exámenes y por favor no te dejes pedir solamente glucosa y mucho menos que te pidan solamente glucosa en ayuno. La glucosa en ayuno no muestra nada. Hay mucha gente que tiene la glucosa en ayuno normal y uno les pide la post y en la post es evidente la resistencia a la insulina. Pero hay que pedir glucosa en curva y hay que pedir insulina en curva, porque si no el examen nos puede estar engañando y puede que no nos estemos dando cuenta. Y ojo con los mitos y con las mentiras, porque dicen, no, es que eso es genético, eso es heredado. No. El estilo de vida es lo que más importa. Eso es lo que más importa. Que es que esto es solo generado por la dieta y solo importa el azúcar. No solo importa el azúcar, también importan las harinas, los cereales, los juguitos de fruta, las cosas, incluso las cosas integrales. Que es que si yo estoy flaco, pues es imposible que tenga diabetes, eso es solamente los gorditos. Eso no es cierto. Hay mucha gente que es lo que llaman el TOFI, que es lo que llaman en inglés thin on the outside, fat on the inside, que es el flaco metabólicamente obeso. Y son personas que tienen por fuera poquita grasa, pero por dentro, entre sus órganos, la grasa visceral están repletos. Esa gente tiene el mismo riesgo. O la gente que dice, no, pues es que eso no hay nada que hacer, eso no es reversible, pues ya me tocará tomar medicamentos de por vida, pues tengo que tomar eso porque pues nada más y pues con los medicamentos es suficiente. No, con los medicamentos no es suficiente. Si tú no haces lo que yo te voy a decir, lo único que vas a hacer es empeorar cada día más. Porque de ahí vienen las complicaciones. Sin morbo. Sin miedo, pero es que las complicaciones de la diabetes son nefastas. Dañan la retina, es la principal causa de ceguera en el mundo, es la principal causa de diálisis en el mundo, es la principal causa de neuropatía, de alteraciones neurológicas periféricas, que una persona se clave una puntilla en el pie y no lo sienta porque los vasos sanguíneos están tan tapados que los nervios dejaron de recibir sangre y esa persona perdió completamente la sensibilidad. Es una causa muy frecuente de infartos, de trombosis cerebrales, de trombosis intestinales, de amputaciones, de hígado graso, de cirrosis. Entonces esto no es algo para asustarte, esto es para mostrarte que esto está aquí con mi vecino, aquí con mi vecino, aquí con mi vecino, con todo el mundo. Y esto es cuestión de educación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente tenemos que empezar por la nutrición. ¿Es que tú crees que uno se vuelve diabético en dónde? Pues aquí en la casa. Uno se vuelve diabético en la casa, uno se vuelve diabético en la vida. Entonces, yo no creo que uno tenga que solucionar eso con extremos dogmáticos de es que te tienes que volver ultra lo que sea. Ni ultra carnívoro, ni ultra vegano, ni ultra keto, ni ultra obsesivo. Nada. Vamos a sacar completamente todo lo que sean azúcares, gaseosas, jugos, bebidas energéticas, cafés azucarados, estos creamers llenos de azúcares para el café, todo lo que es miel de agave, jarabes, todo eso, adiós. Todo lo que son ultraprocesados, panes, galletas, cereales, snacks, cerealitos del tucán, del tigre, del elefante, lo que, adiós, todo eso. Vas a priorizar en muy buena cantidad de proteína. ¿Para qué? Control de la glucosa. ¿Para qué? Para la saciedad. ¿Para qué? Para que no pierdas masa muscular. 1.6 a 1.8 o 2 gramos por kilo, obviamente cuando hay un riñón sano. Buena cantidad de grasas, aceite de oliva, aguacate, nueces, aceitunas, pescados azules. ¿Para qué? Mejor control de la glicemia, mejor control también del hambre. Carbohidratos, pero de los que sí necesitamos, de los que están llenos de fibra. ¿Sí? Vegetales, frutas que tengan muy buena fibra de bajo índice glicémico. Si estás con la diabetes muy complicada, pues no. Nada de jugos, por favor. Nada de hacer extractos donde le quitemos la fibra, porque es que lo que necesitábamos era eso. Entonces tu plato se debe ver muchos vegetales, mucha proteína y una buena cantidad de grasas saludables. ¿Qué otras cosas puedes hacer? El vinagre de manzana en las comidas ha mostrado que 1 o 2 cucharaditas en agua antes de la comida ayuda a que la curva de glucosa después esté mucho más controlada. Pero eso no quiere decir que lo que comiste va a ser indiferente, porque por ahí veía el otro día a alguien que decía, ay, o sea que yo puedo estar en modo quema de grasas si consumo vinagre de manzana. Por supuesto que no. Claro que no. Eso lo único que va a hacer es que la glucosa que tú te comiste, que igual va a entrar, lo único que va a hacer es ir entrando mucho más despacio. Algunas cositas extras que uno puede poner en la alimentación que me pueden ayudar es la canela, especialmente la canela Ceilán, la cúrcuma, quizás serían como esas cositas que nos pueden ayudar. El café también podría
servir un poquito. Pero lo único que yo tengo que hacer es cambiar mi alimentación. No, también tengo que tener movimiento estratégico y esto no es hacer cardio y ya. Cosas que puedes hacer: una caminata de 10 a 15 minutos después de las comidas. Buenísimo. Entrenamiento de fuerza 2 a 3 veces por semana que vaya progresando hacia que vayas generando más masa muscular para tener mejores tanques de glucosa. Perfecto. Pequeñas pausas activas en el día, ¿sí? Que puedas estarte moviendo, sentadillas en tu puesto de trabajo, subir y bajar unas escaleras, caminar un poquito alrededor de tu oficina, trabajar de pie, diferentes cosas que puedas ir haciendo en el día. Pero ¿qué otras cosas? Tienes que dormir, tienes que gestionar el estrés. Uno se da cuenta cuando le está revisando los exámenes a un diabético, las glucometrías, y te dicen: ¿cuándo, doctor? Y uno: tal día. Uy, doctor, usted viera una pelea que tuve con mi vecino, mi hijo, mi papá, mi perro, mi gato, lo que sea. Entonces, todo lo que genera estrés, es que me llamó mi ex y uno ve así la curva de glucosa como aumenta. Todo lo que genere estrés va a empeorar crónicamente en el tiempo, va a empeorar las cifras de glucosa. Tenemos que dormir 7 a 8 horas, tener una práctica de respiración, recibir el sol. Tenemos que dejar de tenerle miedo al sol. Tenemos que prestarle a nuestra microbiota un entorno saludable. Una microbiota que esté alterada va a generar resistencia a la insulina. ¿Y cómo hacemos eso? Con mucha fibra prebiótica. ¿De dónde? De los vegetales que tanto te insisto que consumas, de las nueces. Incluir fermentados, que son alimentos que tienen muy buena cantidad de microorganismos vivos, y también puede ser complementando con probiótico. ¿Qué otras cosas tenemos que evitar si ya tenemos algún problema? El alcohol. Por favor, si te dicen: no, es que el vino tinto es bueno para la diabetes y todo eso, no es verdad. Eso no es cierto. Y vamos a sacar también toda la comida inflamatoria, aceites vegetales de soya, canola, girasol, maíz, todas las margarinas. Por favor, nada de margarinas en tu alimentación, te lo suplico. Todas las comidas tienen que tener muy buena cantidad de proteína. Eso es decir, es que yo me como un huevito por la mañana, al mediodía como pollito y en la noche me como un yogurcito. Mira, ahí no vas a alcanzar a llegar a tus niveles de proteína jamás. Las dos comidas más importantes donde deberías incluir más proteína es la primera y la última. Entonces, si yo necesito 150 gramos de proteína, lo mejor es comerme 50, 50, 50. Si necesito 120, es 40, 40 y 40. No, ¿y cómo se ve eso en huevos? Son como 8 huevos. Entonces lo mejor es que comas carne, pollo, pescado. Puedes comer huevos si quieres, pero yo lo complementaría con algo de carne, pollo, pescado, batidos de proteína. O sea, llegar a diferentes combinaciones que te permitan llegar. Tienes que estar bien hidratado. Un cuerpo que quiera sanarse de algo tiene que estar bien hidratado. Recuerda que la hidratación ocurre solamente cuando tenemos agua y buena cantidad de electrolitos en el cuerpo. Sodio, potasio y magnesio. Tenemos que caminar. Cena por favor temprano. Muy buena cantidad de proteína, pero lo más temprano que puedas. Y vamos a sacar completamente todo lo que son azúcares, harinas refinadas y ultraprocesados. Y ese es el punto de partida. Registra en una aplicación, en un cuaderno, lo que sea, tus cambios. En todo, en glucometría si tienes, en un monitor de glucosa si tienes, sueño, en cómo te sientes, en todo esto. A la larga, queridos amigos, yo lo que quiero que tú sepas es que la diabetes tipo 2, que mata a tantas personas, que afecta a tantas personas, que sentencia mentalmente a tantas personas, es una sentencia que no nos tenemos que cargar, que es completamente innecesaria. Que la diabetes tipo 2 no es un destino, es un camino que se puede iniciar si no tienes información, pero que puedes salirte, dejar de andar por él. Por eso quiero que compartamos este video y quiero pedirte por favor que lo compartas con todos tus contactos, porque esa es la mejor manera como juntos podemos trabajar. Cuando aprendemos a que la salud es algo que está completamente en nuestras manos y que cuando lo aplicamos de manera científica es lo mejor para hacernos dueños de nuestra salud, y este es el propósito de este canal. Déjame por favor todos tus comentarios, porque a partir de ahí es que hacemos todo este contenido, y por favor cuéntame qué vas a empezar a cambiar esta semana. Déjame también todas tus preguntas. Recuerda también, antes de irte, darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que te podamos contar cuando hacemos videos nuevos. Te mando un abrazo enorme donde sea que te encuentres. Gracias y hasta la próxima.